Língua Beach, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula do nível A1, tipos de perguntas. Tipos de preguntas. En la presente clase vamos a aprender cuáles son los tipos de preguntas que existen en portugués y cómo podemos dar respuesta de manera natural y fluida a esas preguntas. Comencemos entonces mirando cuáles son los tipos de preguntas que existen. Miremos entonces. Existen dos tipos de preguntas. Perguntas abertas, perguntas abiertas, são as cujas respostas não podem ser um simples sim ou um simples não. São aquelas cujas respuestas no pueden ser un simple sí o un simple no. Pero también existen las preguntas fechadas, que son as cujas respostas pueden ser un simple sí o un simple no, que son aquellas cujas respuestas pueden ser un simple sí o un simple no. Esas son las definiciones de los tipos de preguntas que existen, abiertas y cerradas. Miremos con algunos ejemplos. Entonces, ¿cuáles son las abiertas? ¿Y cuáles son las cerradas? Perguntas abertas são as cujas respostas não podem ser um simples sim ou um simples não. Exemplo: o que você está fazendo agora? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Eu estou aprendendo. Yo estoy aprendiendo. Observen que cumple con la definición. Que a la pregunta, ¿qué estás haciendo en este momento? Tú no puedes responder sí o no puedes responder no. ¿Qué estás haciendo en este momento? Sí. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso es una pregunta abierta, porque yo no puedo responder sí o no. Muy bien, vámonos para las preguntas cerradas, perguntas fechadas. São as cujas respostas podem ser um simples sim ou um simples não. Exemplo: você está fazendo ginástica? Sim, estou. ¿Usted está haciendo ejercicios? Sí. Observen, es una pregunta a la cual yo puedo responder con un simple sí o con un simple no. ¿Estás haciendo gimnasia o ejercicios? Sí. ¿Estás comprando un carro nuevo? No. ¿Estás estudiando portugués? Sí. Todas esas son preguntas cerradas, preguntas fechadas. ¿Por qué? Porque puedes dar un simple sí o un simple no como respuesta. Pero atención al siguiente detalle. En portugués no es tan simple responder sí o no como lo es en el español. Que con un simple sí o con un simple no, ya le estamos dando respuesta a una pregunta. Miremos cómo se hace en portugués. A la hora de dar las respuestas cortas en portugués, existen unas pequeñas, pero significativas diferencias que si las aplicas, cada día vas a poder hablar un mejor portugués. Así sea en cosas tan simples como responder sí o responder no, si empezamos a aplicar estas pequeñas reglas, ahí es donde comenzamos entonces desde la misma base a aprender a hablar el buen portugués que queremos hablar. Miremos. Respondiendo sí o no en portugués, respondiendo sí o no en portugués. La regla es muy simple. En portugués respondemos siempre con el verbo. En portugués a gente responde sempre com o verbo. Miremoslo con ejemplos. Como pueden ver, a la pregunta, ¿eles comen doces? ¿Ellos comen dulces? Podemos dar dos respuestas, sí o no. Pero concentrémonos entonces en las respuestas afirmativas, que en español puede ser un simple sí. Pero en portugués, como acabamos de decir, la forma más corta de responder no es con el sí, sino con el verbo que nos preguntaron. Miren la pregunta, ellos comen dulces. ¿El verbo cuál es? Comer. Eles comem doces. La forma más corta de responder que sí sería con el verbo. Entonces sería la respuesta comen. O sea, comen. O también podemos responder comen sí. Ahí estamos utilizando el sí, pero siempre presente el verbo. O, por último, podemos responder sí, comen.
Pero miren que nunca respondemos con un simple sí. Lo más corto que podemos hacer es responder con el verbo. Vámonos entonces para el otro lado de la tabla, la respuesta corta negativa, a la misma pregunta. Ellos comen doces, ellos comen dulces. Para decir no, decimos entonces, comen now. Respondemos ¿qué? Con el verbo y luego le agregamos el no. Comen now. Esa es la forma más corta. Pero también lo podemos decir, no, no comen, now, now comen. Y por último, now, coming now. Esa es la manera de dar respuesta corta en portugués. ¿Ven que es diferente al español? Como dijimos anteriormente, yo en el español puedo decir, ¿ellos comen dulces? Sí. O, ¿ellos comen dulces? No. En portugués no podemos hacerlo de esa manera. Eles comen doces. Comen. Eles comen doces. Comen now. Miremos este otro ejemplo. Nosotros estamos llegando. Nós estamos chegando. Pregunta. Un simple sí en portugués, ¿cuál sería? Con el verbo. Entonces, por eso la respuesta es estamos. Nós estamos chegando. Estamos. Nós estamos chegando. Estamos sim. Nós estamos chegando. Sim, estamos. Ahora el negativo. Nós estamos chegando. Estamos não. Nós estamos chegando. Não, não estamos. Nós estamos chegando. Não, estamos não. Después de ver cómo se responde de manera corta en portugués, vamos a mirar algunos ejemplos de respuestas largas y vamos a mirar el contraste entre las respuestas largas o cortas, pero que no son cerradas, sino que son preguntas abiertas. Es decir, son preguntas abiertas, no podemos responder un simple sí o un simple no, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Pero haciendo preguntas abiertas, yo puedo dar respuestas cortas, abiertas, o cortas, largas. En español es muy fácil un ejemplo. Yo puedo decir, ¿cada cuánto estudias portugués? Respuesta corta, todos los días. Mire que no respondí un simple sí o un simple no. Dije cuándo. Pero una respuesta larga a la pregunta, ¿cada cuánto estudias portugués? Sería, estudio portugués todos los días. ¿Están viendo? Una respuesta corta a una pregunta abierta. O una respuesta larga a una pregunta abierta. Pero miremos con unos ejemplos en portugués. La tabla que tienen ustedes al frente nos indica cómo respondemos que sí. Respondendo sim. Perfecto. A la pregunta de la primera columna, yo estoy aprendiendo inglés, eu estou aprendendo inglés, la respuesta larga sería, sí, yo estoy aprendiendo inglés. Sim, eu estou aprendendo inglés. Y la respuesta corta sería, estou sim, sim, estou. Bien, miren que la tercera columna es la respuesta corta que acabamos de aprender. Esa pregunta es esa pregunta que nos hacen en la primera columna, estoy aprendiendo inglés, ¿es abierta o cerrada? Identifiquémosla. Es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque yo puedo responder sí o no. ¿Estoy estudiando inglés? Sí. O simplemente no. Pero no significa que solamente puedo responder de esa manera. Yo puedo responder, sí, estoy estudiando inglés. Una respuesta, ¿qué? Larga. Vamos entonces a mirar. La segunda, ¿ella está aprendiendo inglés? Ela está aprendiendo inglés. Respuesta larga. Sí, ela está aprendiendo inglés. Respuesta corta podría ser ¿cómo? Está o está sim. O sim está. Tercera, ¿usted está aprendiendo inglés? ¿Você está aprendendo inglés? Sim, eu estou aprendendo inglés. Sí, yo estoy aprendiendo inglés. O la respuesta corta sería, ¿você está aprendendo inglés? Estou sim, sim, estou. Atención, mire que la pregunta está hecha con el pronombre ¿qué? Você. Você está, que es la conjugación del verbo estar para você. Você está aprendiendo inglés. Pero ¿qué es lo lógico que respondamos?
¿usted está aprendiendo inglés? Y responde uno, yo estoy. Mire que la respuesta corta no responde está, porque no está él. El que está aprendiendo inglés soy yo. Tiene que haber concordancia, o sea, tiene que coincidir la conjugación del verbo con el pronombre que estoy utilizando. Si soy yo el que respondo, no puedo responder está, tengo que responder estoy. Lo mismo que pasa en el español. ¿Você está aprendendo inglés? Estou. Estou sim. Sim, estou. Próxima. Nosotros estamos aprendiendo inglés. Nós estamos aprendendo inglés. Sí, nosotros estamos aprendiendo inglés. Respuesta larga. Sí, nós estamos aprendendo inglés. O sí. Y ese sí sería ¿cómo? Nós estamos aprendiendo inglés. Y otro del grupo que hizo la pregunta dice, estamos. O sea que ¿qué? Que sí. O estamos sim. O sim, estamos. Por último, eles estão aprendendo inglés. Ellos están aprendiendo inglés. Respuesta larga, sim, eles estão aprendendo inglés. O simplemente, sí, que en portugués sería estão, o estão sim, o sim, estão. ¿Ven qué sencillo es? Vámonos ahora para una tabla que nos va a hacer el mismo tipo de ilustración, pero cuando tenemos que responder, no. Miremos entonces, pregunta cerrada, respuesta sí o no. Eu estou aprendendo alemão. Yo estoy aprendiendo alemán. No. Você não está aprendendo alemão. No, usted no está aprendiendo alemán. Y la respuesta corta sería, eu estou aprendendo alemão. La respuesta corta sería, está não. O sea, usted no está aprendiendo. O não, está não. O não, não está. Segunda pregunta. Ella está aprendiendo alemán. ¿Ella está aprendiendo alemán? Respuesta larga. No, ella no está aprendiendo alemán. O está não, o não está, o simplemente não está. La corta, ¿cierto? Tercera, você está aprendiendo alemán. Tú estás aprendiendo alemán. Entonces yo digo, no, yo no estoy aprendiendo alemán. No, eu não estou aprendendo alemán, como respuesta larga. Como respuesta corta yo diría, estou não, o não estou, o não estou não. Para nosotros estamos aprendiendo alemán. ¿Nós estamos aprendiendo alemán? La respuesta sería, no, nosotros no estamos aprendiendo alemán. La respuesta larga. No, nós não estamos aprendendo alemão. Y la corta sería no, que en el portugués sería estamos não. Os não estamos. O não, estamos não. Y para el pronombre eles están aprendiendo alemán. Ellos están aprendiendo alemán. Respuesta larga, no, ellos no están aprendiendo alemán. No, eles não estão aprendendo alemão. Respuesta corta, eles estão aprendendo alemão. Não, estão não. O estão não. O não estão. Miremos ahora cómo responder cuando nuestra respuesta no puede ser un simple sí o un simple no. ¿Cierto? Las anteriores era que nuestra respuesta podía ser sí o no. Solamente que hay un sí largo, sí. Yo estoy aprendiendo portugués y hay un sí corto, sí. Muy bien. La que vamos a ver ahora es para las respuestas donde yo no puedo responder ni sí ni no. Tengo que responder alguna otra cosa. O sea, esas son las preguntas que abiertas, preguntas abiertas. Vamos a mirar. En la tabla, primera columna, está la pregunta abierta, donde no podemos responder si sí o si no simplemente. Y tenemos la respuesta. ¿Respuesta larga o respuesta corta? Miren que en ninguna de las respuestas hay un sí o hay un no, porque no podemos responder así. Primera pregunta, pronombre você, usted. O que você está fazendo? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué está haciendo usted? Respuesta, yo estoy aprendiendo portugués.
Respuesta larga. Eu estou aprendendo português. Resposta corta. Aprendendo português. Aprendendo português. Para o pronome ele. O que ele está fazendo? O que está fazendo ele? Ele está aprendendo português. Resposta longa. E resposta curta. Aprendendo portugués. Mire que es igual a la de arriba. Y si vamos a mirar la tabla, todas las respuestas cortas son iguales porque las preguntas están formuladas para que sea de esa manera. Mire a la tercera. ¿Qué está haciendo ella? Respuesta larga. Ella está aprendiendo portugués. Ella está aprendiendo portugués. La respuesta corta, igual a la anterior. ¿Qué está haciendo ella? Aprendiendo portugués. Aprendendo portugués. Próxima. O que a gente está fazendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ah, entonces alguien responde. Vocês estão aprendendo portugués. Ustedes están aprendiendo portugués. O la respuesta corta, aprendendo portugués. Para el pronombre nós, o que nós estamos fazendo? Vocês estão aprendendo português. Ustedes están aprendiendo portugués. O simplesmente aprendendo português. E por último, para o pronome eles, o que eles estão fazendo? Respondemos, eles estão aprendendo português. Resposta larga. Resposta corta, o que eles estão fazendo? Aprendendo portugués. Hablar naturalmente es uno de los mayores logros al estudiar un idioma extranjero. Si desde lo básico aprendemos a hacerlo, entonces lo más complejo no tendrá por qué presentarnos ningún tipo de problema posteriormente. Miremos, falando naturalmente. El hablante 1, el F1, falante 1, y el F2 es el que responde. El primero pregunta, ojo, vamos a hacerlo a un ritmo natural, ¿sí? Porque para efectos de aprendizaje hablamos despacio, você ya está descansando, pero nadie va a hablar a esa velocidad, ¿verdad? Vamos a hacerlo de una manera natural y practiquemos. Esta es la idea. Miremos entonces a la primera pregunta y la primera respuesta. Es de la siguiente manera, naturalmente. ¿Você já está descansando? Y se responde, não, estou não. Ahora traten de hacerlo ustedes. ¿Você já está descansando? Não, estou não. Si se les hace difícil esa entonación del portugués, recuerden la clase que vimos de qué, cómo abrir y cerrar vocales. Le aseguro que si nos aprendemos cómo abrir y cerrar vocales, esa entonación va a ser natural, le tiene que dar. Miremos por última vez. Você já está descansando? Não, estou não. Segunda. O que você está fazendo? Eu estou estudando. O que você está fazendo? Eu estou estudando. E a terceira. O que você está estudando? Eu estou estudando japonês. O que você está estudando? Eu estou estudando japonés. Estas respuestas que acabamos de mirar hacen parte del día a día de una conversación. Aprenderlas de manera adecuada nos permitirá hablar naturalmente y cada vez más evitaremos caer en el famoso portuñol, que es cuando mezclamos el español con el portugués y no se entienden, sí. Pero si estamos invirtiendo tiempo para aprender un idioma es porque no queremos hablar portuñol, queremos hablar portugués. Muy bien, el objetivo de esta clase era aprender los tipos de preguntas abierta, cerrada y cómo se responde en portugués. Si ya lo tenemos claro, hemos cumplido el objetivo. Los felicito. Língua Beach, uma porta aberta ao mundo.